Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Ahora bajo el tema Esperanza en el exilio. Es interesante cómo el apóstol Pedro, el mismo que le cortó la oreja a aquel siervo del sumo sacerdote, aquel que Jesús mismo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo y en las cosas de los hombres. Ese mismo Pedro escribe estas epístolas y la escribe en un momento en que la iglesia está corriendo bajo la persecución. Los están siguiendo para matarlos por causa de su fe. Esto no lo hemos vivido nosotros. Esto no lo hemos experimentado, aunque en una cierta manera el mundo siempre ha querido robarnos la fe. Recuerden una cosa: Dios no se manifiesta en nuestra necesidad. Por mucha necesidad que tengamos, Dios siempre estableció desde el principio de los tiempos que Él se iba a mover por una sola razón: por medio de la fe. Por eso es que una persona puede tener una gran necesidad y no recibir nada, porque Dios no se mueve por la necesidad, Dios se mueve siempre por la fe. Cuando hay fe, entonces dice la palabra de Dios que al que cree, todo le es posible, todo le es posible. Entonces, voy a leer la primera carta del apóstol Pedro, del capítulo 1, del versículo 6 en adelante. La palabra de Dios dice de la manera siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta ahí vamos a dejar la escritura. Amante Dios y Padre nuestro, ciertamente cuando tenemos el gran honor, el privilegio de abrir las Sagradas Escrituras, Señor, nuestro corazón no puede ser indiferente. Y cada palabra que está aquí, Señor, tiene un propósito, y ese propósito es formar a Cristo en la vida de cada uno de nosotros, hacernos que maduremos en la fe, que caminemos en la verdad y que seamos verdaderos cristianos, Señor, que honremos tu nombre. Esto es lo que la palabra de Dios establece, el propósito de Dios. Pero tristemente, Señor, en esta batalla que tenemos en el alma, hay una parte nuestra que se inclina a las cosas del mundo y hay otra parte que ama las cosas de Dios. Y en ese conflicto muchas veces perdemos la batalla porque no estamos afirmados sobre cimientos poderosos, porque ignoramos la palabra, porque la vemos de una manera superficial. Pero te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes hoy para que podamos, Señor, comprender la palabra, pero no solamente comprenderla, sino vivirla, obedecerla, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, porque en eso es cuando nosotros te honramos a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden decir amén, hermano. Muy bien. La pregunta que aparece aquí, cuando Pedro les escribe a esta iglesia, esta es una iglesia que está pagando con su propia vida. Cuando los agarra este emperador Nerón, toma a estos cristianos como algo que él odiaba y los lleva al circo romano para ser devorado por las fieras.
en otras cosas, los ponía en la cruz y los crucificaba. Eso era verdaderamente terrible. La fe de esta gente era algo soberano, algo sobrenatural. Y yo he estado estudiando esto y me di cuenta, ¿cómo es posible, cómo fue posible que esta iglesia pudiera soportar tal persecución y aún así saliera victoriosa? Es interesante darnos cuenta en la historia, cuando ellos llegaban al circo romano y toda la gente se daba como un show, una celebración, que soltaban las fieras y devoraban a estos seres humanos, ¿cómo fue posible que ellos tuvieran una victoria? Bueno, en realidad, la primera parte que yo entendí es las convicciones que esta iglesia tenía. Y es ahí donde estamos fallando cada uno de nosotros. Ellos tenían fundamentos sólidos. Ellos no podían negociar su fe. ¿Cómo lo sé? Porque cuando ellos venían, ellos podían ver la destrucción de su vida, pero con una fe inquebrantable que lo que Dios les había prometido era mucho más grande. ¿Cómo fue que ellos vencieron esto? Bueno, dice la historia bíblica, la historia de la iglesia, de que cuando ellos estaban pasando eso, de alguna manera Dios empezó a impulsarlos a ellos a alabar a Dios. Entonces, cuando estaban al punto de salir al centro de ese coliseo romano, ellos empezaron a cantar y empezaban a cantar de una forma verdaderamente asombrosa. Ese canto, que no había micrófonos, no había un escenario, simplemente desde la cueva empezaron a cantar. Ese canto trajo una convicción sobre esa multitud. Y en vez de ser un espectáculo, trajo un terror sobre ellos. Y desde entonces suspendieron todo eso, quitaron todo eso. ¿Cómo Dios hizo esto? Con una iglesia que tenía fundamento. Cuando yo me doy cuenta que a medida que he envejecido, ya tengo más de 40 años de estar predicando el Evangelio por su gracia divina, y me doy cuenta cómo la iglesia cada vez ha ido cambiando. No quiere decir que la palabra ha cambiado, sino lo que ha cambiado es nuestro corazón en relación a la palabra. ¿Qué es lo que ha pasado? El mundo nos ha absorbido como una ola, como una cortina de humo, nos cubrió y ha cegado la gran cantidad de las iglesias a lo largo del mundo. La iglesia se convirtió en un lugar de entretenimiento. La iglesia quitó el centro de Cristo y puso las necesidades nuestras en el frente. De manera que la iglesia empezó a hacer un mensaje más motivador, un mensaje que aquel que está pasando problemas de deuda le daba un ánimo para que pudiera tener su fe para cambiar la historia de sus deudas. Aquellos que estaban enfermos, los puso en el medio y entonces les dio mensajes motivacionales para que creyeran que Dios les iba a dar la sanidad. Y así fue como el mensaje se fue cambiando. De tal forma que lo que hoy tenemos es completamente diferente a lo que las Sagradas Escrituras establecen. Perdimos la oración, perdimos el poder del ayuno, perdimos el valor de la santidad en la iglesia. Hemos perdido la razón en la familia, la pureza, la integridad. Si hay algo que la iglesia perdió es la integridad. Y empezamos a llenar el púlpito y el escenario con gente mucho más simpática, gente que nos hacía reír, gente donde nos hacía pasar bien el momento. Y esto se convirtió en una gran hipocresía. No solamente eso, sino también empezaron a venir vividores del Evangelio. Empezaron a darse cuenta que el Evangelio podría ser una manera de extraer dinero de las personas y poder fortalecer sus ministerios. Esto es lo que hoy vivimos. Esta es la realidad. Lo triste es que nos engañaron.
Porque al quitar a Cristo del centro, la presencia de Dios empezó a salir. Esta iglesia a la cual Pedro le escribió era una iglesia que tenía poder. Cuando ellos oraban, verdaderamente algo pasaba. Cuando ellos se unían, eran verdaderamente poderosos en el poder del Espíritu Santo. Esta era la iglesia de Jesucristo. Ellos pagaron con su propia vida esa convicción que tenían. Contrario a lo que hoy vivimos, la iglesia hoy camina bajo las emociones. Ahora, es muy frecuente encontrar cristianos que viven vidas completamente miserables. Su testimonio, no les importa perder su testimonio. Son personas que la gente los mira en su trabajo. Y en su trabajo dice, y él es cristiano. Y ella es cristiana. Los vecinos oyen, se dan cuenta de lo que vivimos. Y dicen, y ellos van a la iglesia. Y son cristianos. Y se dan cuenta que no vivimos la vida que esta iglesia primitiva tenía en hecho. Ahora el pecado se ha hecho tan ligero. Ahora podemos pecar y no sentir peso en nuestro corazón. Los matrimonios se destruyen. El hombre tiene sus aventuras con otras mujeres y no siente peso de traer esa contaminación a su casa, de perjudicar la herencia de sus hijos, porque toda esa maldición viene sobre sus hijos. Solamente conocemos la historia bíblica. Conocemos a David porque venció a Goliat. Conocemos a David porque pecó por Betsabé, pero no nos damos cuenta de las consecuencias que tuvo ese pecado. Y destruyó la vida completamente de sus hijos. Perdemos la perspectiva. Y esto es lo que ha ocurrido. Esto es lo que hoy vivimos. Lo terrible de esto, lo más aterrador, es que nosotros nos hemos acomodado. Estamos tan acostumbrados a la rutina religiosa. Nos gusta los cantantes cristianos, nos emocionan, pero hemos perdido la realidad del Evangelio. Cuando Pedro le escribe a esta iglesia del primer siglo, que está bajo una presión intensa, muchos de ellos eran rechazados por su familia, perseguidos por las autoridades romanas, encarcelados, torturados y aún eran asesinados por no negar el nombre de Jesucristo. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, la palabra de Dios produjo una esperanza sobrenatural. Esa esperanza maravillosa trajo gozo al corazón, sostuvo a la iglesia, la hizo crecer. Su esperanza estaba viva porque Cristo está vivo. Esta esperanza cristiana no nació porque las circunstancias fueran fáciles, nació porque Cristo había resucitado. Y por esa razón ellos vivían esa realidad, que Dios les había prometido una vida eterna, una vida maravillosa, una vida en la cual esa eternidad con Dios era algo sublime y majestuoso. Y por esa razón, cuando le hablamos de este mensaje a la iglesia, lo hablamos como una utopía, como una realidad que ocurrió y que a ellos les pasó. Y pareciera ser que como que es Dios aquí obrando en la vida de estas personas, y como obró en ellos, también va a obrar en nosotros. Y ahí está el gran punto. El mismo Dios que obra aquí, le decimos, es el mismo Dios que va a obrar en tu vida. Pero no le damos, aunque es cierto, no le damos a ellos el verdadero fundamento. El verdadero fundamento es la vida completamente consagrada a Dios. No es un cristianismo a medias. No es un cristianismo cuando tenga tiempo. No es un cristianismo convencional o político. Es un cristianismo real y verdadero. Cuando venimos a Cristo tenemos que ser radicales. O somos cristianos o no lo somos. Y si somos cristianos tenemos que ser en cada etapa de nuestra vida.
No solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Nuestra verdadera realidad no opera aquí en la iglesia. Nuestra verdadera realidad opera el día de mañana, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos frente a los conflictos con nuestros hijos, cuando enfrentamos nuestros problemas con nuestra salud, con nuestras finanzas, cuando tenemos problemas en cuanto a nuestras vidas personales en el matrimonio. Esa es la realidad que vivimos. Y si este evangelio no puede cambiar esa historia, tenemos que revisar dónde estamos parados. Y esto me trae a una porción de las Sagradas Escrituras. Siempre lo hemos predicado, siempre creemos haberlo entendido y creemos que como ya sabemos de la historia bíblica, entonces eso nos capacita para que Dios nos dé su bendición. Sin embargo, no es así. Lo que la iglesia ha perdido hoy es esa relación de amor hacia Dios. Una relación en la cual no es el primer lugar. Es una relación donde Él es el único lugar de nuestra vida. Donde Jesús no está compitiendo con nadie. Sencillamente, Él es la razón de nuestra existencia. Y si hoy vivimos, es porque Él vive. Porque nuestra religión no es un Cristo muerto. Es un Cristo que vive y permanece para siempre. Estimados amigos y hermanos, no podemos caminar en este mundo lejos de la presencia divina de Dios. No podemos llegar al final de nuestros días y hasta entonces darnos cuenta que tuvimos la oportunidad de conocer a Cristo por medio de las Sagradas Escrituras. No podemos hacer eso, porque la vida es una nomás y no la podemos desperdiciar en un mundo pecaminoso. No podemos elegir el placer momentáneo por la eternidad de Cristo. Esto es lo que está pasando. El pecado se ha hecho hoy tan superficial en la vida de las personas. Parece que pecar es algo liviano hoy día. Parece que no tenemos ninguna redarguir en nuestro corazón. No hay algo que nos lleve al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento ni siquiera sabemos lo que significa. Y por esa razón quiero llevarlos a un pasaje de la Escritura que ha conmovido mi corazón, no solo hoy, sino por mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿hemos entendido este pasaje? En el libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Hay una palabra impresionante, una parábola ahí. Jesús está hablando de las parábolas y comienza con la parábola del sembrador. Pero hay una parábola específicamente que comienza en el versículo 24 y se llama la parábola del trigo y la cizaña. Es interesante cómo Jesús mostró esta parábola y se refirió a la iglesia. Y estoy seguro que la iglesia entendió en ese tiempo lo que era el trigo y lo que hacía la cizaña. Voy a leer del versículo 24 al 30. Dice las Sagradas Escrituras, Jesús le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad pues crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores,
recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En la historia que está haciendo nuestro Señor Jesucristo de las parábolas, hay algunas que Él le dio la explicación. Y oigamos lo que esto significa de parte de los mismos labios de Jesús. En el versículo 36, del versículo 36 al 43, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es algo impresionante. ¿Cómo puede ser que teniendo las Sagradas Escrituras no hayamos meditado en esta palabra? Es una advertencia bastante fuerte. No está hablando del mundo, está hablando que está en la iglesia. Está hablando de la iglesia del Señor. Y dice claramente que mientras la iglesia dormía, y esa es una muy buena descripción de lo que sucede en el día de hoy. La iglesia está dormida. Y lo peor de estar dormido es que no sabemos que estamos dormidos. Es algo aterrador. Y lo que la Biblia dice, que mientras dormía, el enemigo vino y sembró la semilla de maldad, la cizaña. Y esa cizaña empezó a producir. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué el enemigo hace esto? ¿Por qué el enemigo destruye tu familia? ¿Por qué el enemigo te roba a tus hijos? ¿Por qué te roba tu paz? ¿Por qué lo permitimos? La razón es que el fundamento que tenemos, el fundamento, estamos sobre arena. No hemos caminado en la santidad. La oración nuestra es por peticiones en vez de la exaltación de Cristo. Nuestra vida, no hemos aprendido el poder del no. Como José, como Daniel, como los jóvenes hebreos, dijeron: no vamos a ser parte de esto. ¿Por qué entonces perecemos? ¿Por qué nuestra salud se va y pasamos con momentos de dificultad? ¿Por qué nuestros matrimonios viven en conflicto en vez de disfrutar el matrimonio? En vez de disfrutar los hijos. ¿Por qué vivimos en esa contienda constante? ¿Por qué el orgullo toma lugar? ¿Por qué en Estados Unidos el trabajo toma la posición de nuestra vida? Nos roba toda nuestra energía y al final de cuentas salimos enfermos y caminamos y decimos: ¿qué me ha pasado? ¿Por qué razón? Bueno, hay un fundamento claro. Cuando Jesús habla del trigo, el trigo es algo que tiene pureza y la cizaña destruye o trata de destruir el trigo. El trigo, recuerda que Jesús dijo: yo soy el pan que cayó del cielo. El que de mí come y el que de mí bebe
tiene vida eterna. La vida eterna no es algo que es ilusorio, no es algo abstracto, es una realidad, hermano. Si usted ha estado con una persona en sus últimos minutos de su vida, usted se dará cuenta si esa persona va al cielo o no. Cuando esa persona parte, y parte con la esperanza de que su fe lo ha sostenido hasta el final, entonces ve la diferencia. Cuando usted ve una persona que parte al Señor, que ya no tiene en sus momentos finales, encomienda su vida al Señor. Pero hay personas que yo he visto que cuando llega al final de su día, muere en el más grande temor, porque sabe que no ha rendido su vida al Señor. El problema ha sido cuando nosotros cambiamos el mensaje del Evangelio y lo convertimos en un negocio. Convertimos versículos bíblicos, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a hacer rico, que Dios, tú eres todo aquí. Y entonces cambió el centro del mensaje. Pusimos al ser humano en el centro, con sus necesidades. Y hicimos a un costado la santidad. Hicimos a un costado la vida de integridad con Dios. Y eso es lo que pasó. Al mover nosotros a Cristo, cambiamos el mensaje. De modo que el evangelio verdadero es totalmente incongruente con nuestro mensaje. El mensaje que predicamos hoy está buscando siempre la satisfacción personal y no la gloria de Cristo. Y esta es la realidad de lo que hoy vivimos. Y perdimos el rumbo. Hemos perdido el rumbo. No hay cosa más aterradora que perder el rumbo y no saber que lo hemos perdido. Y seguir en nuestra necedad. Hoy en día, hermanos míos, una demostración es, si yo les invitara a ustedes, mañana tenemos culto de oración, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a venir? Y tratamos de medir la iglesia por el número de personas. Déjeme decirle una cosa. Nunca la multitud hizo algo por Dios. Las multitudes venían y decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el único que no estaba feliz era Jesús, estaba llorando. Y por esa razón, cuando llegó al templo, los echó y le dijo, han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y los corrió a todos. Los corrió a todos. Se quedó Jesús en medio. ¿Y qué fue los que vinieron? Vinieron los paralíticos. Vinieron aquellos que estaban totalmente hechos a un lado, los despreciados. Y a ellos los sanó. Los sanó la iglesia. Cuando el poder de Dios viene, entonces la sanidad va a ser una realidad, una consecuencia. Pero hoy buscamos primero la sanidad en vez de darle la gloria a Dios. Hoy estamos poniendo la carreta delante y los bueyes atrás. La realidad es buscar a Dios sobre todas las cosas. Es lo que Jesús dijo. Amarás al Señor tu Dios los domingos. No, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es algo que no estamos viviendo, hermano. Nos cubrimos bajo, no somos perfectos. Bueno, nunca vamos a ser perfectos. Y cubrimos nuestra condición de indiferencia porque no queremos caminar con Dios. Vivimos tiempos, hermano mío, donde hoy existe mucha apariencia espiritual, pero poca presencia de Dios. Hay mucha actividad religiosa, pero poco arrepentimiento. Hay mucho escenario, hay muchas luces, pero hay poco santidad en el altar. Tenemos mucha emoción humana, pero poca convicción del Espíritu Santo. Esta es la realidad de la iglesia en el día de hoy, hermano. No lo podemos negar. Caminamos bajo las emociones.
No nos damos cuenta que la cizaña ha venido y ha lastimado el verdadero trigo. La tragedia no es solamente que exista pecado, sino que la iglesia se acostumbre a convivir con el pecado sin discernimiento ni quebrantamiento, sin una idea mínima de lo que es la santidad de Dios. No tenemos idea de esto. Y estamos, hermano mío, disfrutando el pecado. Disfrutamos las cosas del mundo. Nuestros niños están expuestos a cosas que deshonran completamente la vida de Dios. Pero tenemos temor de enfrentarlos. Es algo aterrador. Todo el mundo, las películas, las series, todas esas cosas, ninguna honra a Dios. Están buscando siempre cómo ganar el corazón de nuestros hijos. El país en el que hoy nos ha tocado vivir es un país terriblemente dividido. Dividido. Alguien dijo, divide y vencerás. Pero Cristo dice en la palabra de Dios que Él va a reunir todas las cosas en Cristo. La unidad. Nunca la iglesia fue tan poderosa como cuando fue unida. Cuando caminaron en la unidad. El versículo 24 de esta epístola, hay mucho que compartir, pero quiero solamente centrarme en estos versículos. El versículo 24 dice, y el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Hay una buena semilla, buena palabra, sana doctrina, verdad, santidad, obediencia. Esa es la semilla de Cristo. Temor de Dios, poder del Espíritu Santo. Eso es la buena semilla. Yo puedo notar, hermano, cómo les cuesta a la persona venir y decir, yo me voy a bautizar. Les cuesta tanto. ¿Por qué? Porque saben que van a adquirir un compromiso. Saben que hoy venir aquí al compromiso, mejor estoy de lejos. Les cuesta venir a las sendas de crecimiento, al Grow Track, porque saben que eso implica un compromiso. La iglesia no va a caminar sin compromiso. Necesitamos compromisos reales. El día de hoy, hermano mío, no tenemos maestras de escuela dominical. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque no queremos compromisos. No queremos ir más allá. No queremos servir. Nos cuesta. Es la realidad. Hemos perdido la dirección de la palabra de Dios. La iglesia nació. Cuando la iglesia nació en el aposento alto, era llena del Espíritu Santo de Dios. Llena del Espíritu Santo. Ellos oraban y algo pasaba. Ellos ayunaban, entendían el propósito del ayuno. Ellos predicaban con valor. No tenían temor de los romanos. Predicaban con poder. Habían milagros. Los milagros eran lo usual en la iglesia. Y eso, predicaciones traían arrepentimiento genuino. Gente se quebrantaba y decía, perdóname, Señor. Habían verdaderos nuevos nacimientos. Esto es lo que la iglesia ocurrió en el principio. Pero entonces, ¿qué pasó con el tiempo? La modernidad vino a la iglesia. La cultura vino a la iglesia y corrompió la médula. Y muchas congregaciones cambiaron. El mensaje como el mensajero perdieron credibilidad. Ahora tenemos información bíblica. Ahora sabemos lo que dice el griego y el hebreo. Pero nada de eso cambia el corazón. Seguimos siendo los mismos. Los años pasan y decimos, ¿cuántos años tiene ese cristiano? Tengo 20 años, pero todavía siguen batallando con sus deseos carnales. Perdimos el carácter de Dios. No conocemos su severidad. Solo conocemos el Dios es amor, pero no conocemos la ira de Dios. Solo hemos conocido el amor de Dios, conocemos las historias bíblicas,
Pero nada de eso ha cambiado nuestro corazón. No conocemos los atributos de Dios, su santidad y su ira santa. No la conocemos. Hemos cambiado la presencia de Dios por un entretenimiento. Cambiamos la santidad por la popularidad. Cambiamos la cruz por la comodidad. Cambiamos la oración por estrategias humanas. Los campamentos de los jóvenes es simplemente diversión. No hay transformación. La iglesia dejó de depender del Espíritu Santo y comenzó a depender del talento y de la elocuencia humana. La tibieza espiritual comienza cuando dejamos el altar y amamos las cosas de este mundo. Un ejemplo lo tenemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 16, acerca de la iglesia de la Odisea. Parece que pecar ya no es algo grave. Hemos ignorado el daño que le causamos a nuestros hijos y a la familia. Una iglesia tibia puede cantar, pero no adora. Puede predicar, pero no vive lo que predica. Tiene programas, actividades, pero no tiene poder. Tiene fama de estar viva, pero está muerta espiritualmente. Eso es lo que la iglesia en nuestros días está aquí. Y el deseo de Dios que yo les haya predicado este mensaje hoy es para que ustedes puedan meditar qué clase de vida tienen. O son trigo o son cizaña. La palabra de Dios dice que al final del día llegará el día del Señor y vamos a dar cuenta de nuestra vida. Y ese día, si somos encontrados como cizaña, vamos a ser recogidos y lanzados al fuego, al horno de fuego que no se apaga, donde el gusano no muere. Y ahí va a estar, lejos de una realidad. Perdimos el cielo. Hemos perdido la realidad con Dios. Lo vimos a la distancia, cuando Dios nos está invitando a que podamos entrar por sus puertas con acción de gracia. Por ese camino nuevo y vivo, dice el libro de los Hebreos, que Cristo abrió con su carne para que lleguemos al mismo lugar santísimo de su presencia. Dios nos está invitando porque estamos en un tiempo de la gracia. Pero eso se va a terminar. Cuando haya el cumplimiento de los gentiles, se va a terminar. La iglesia dejó de depender del Espíritu Santo y comenzó a depender de las cosas humanas. Es algo aterrador. La iglesia, hermano mío, necesita un avivamiento basado en la santidad de Dios. El versículo 25, ya casi voy terminando, de Mateo capítulo 13 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Cuando leía este pasaje vino a mi mente lo que vivimos nosotros en la realidad. ¿Dónde están tus padres? Los niños no solo necesitan a un padre, necesitan que su padre sea un sacerdote, necesitan que su padre sea un mentor, no solamente un proveedor, porque el mundo también tiene proveedores, el mundo puede dar eso, pero necesitan padres. La mayoría de las personas que están en la cárcel y muchos en el cementerio fueron porque no tuvieron un padre que los guiaba, un padre que les instruyera en el camino de Dios, sino que tuvieron modelos completamente disfuncionales. Es tan fácil romper el contrato del matrimonio. Parece tan normal en el mundo. Me voy a divorciar y me busco otro. Parece tan normal, pero no lo es para Dios. Es algo aterrador, hermano mío. La cizaña fue sembrada porque la iglesia estaba dormida. Los hombres estaban dormidos.
El hombre fue asignado por Dios como cabeza del hogar, pero el mundo lo tiene atrapado. Trabajan, hermanos, desesperadamente por tener dinero y olvidan a sus hijos. Y ahí aparecieron los famosos daycare. Dejaron al niño ahí que alguien lo cuide mientras nosotros trabajamos. En el modelo original, las madres no trabajaban. La función y el rol de una madre era cuidar el corazón de sus hijos. ¿Dónde están las madres hoy en día? Están en las fábricas. Están en los restaurantes. ¿Dónde están los niños ahora? Empiezan a crecer y poco a poco empezamos a darnos cuenta que ellos se van pareciendo al mundo. Se visten como el mundo, hablan como el mundo, tienen amigos como el mundo. Y no nos damos cuenta que somos responsables. Somos responsables de eso. Hay muchos creyentes que parecen cristianos, hablan lenguaje cristiano, sirven, cantan, algunos predican, pero nunca han sido transformados. No tienen temor de Dios. Mire, hay un ejemplo en la Biblia, y con eso voy a terminar, porque el tiempo ha terminado, que para mí es una figura de una tragedia que nunca hemos aprendido. Nunca hemos aprendido en esta tragedia. Y está en el libro de los Jueces. Había una historia, y se la voy a narrar brevemente, en el libro de los Jueces, capítulo 16. El ángel de Dios viene a una familia y le dice, van a tener un hijo. Este muchacho va a ser consagrado desde el vientre de su madre. El mundo está perdido, los filisteos han tomado lugar y este muchacho va a hacer una diferencia. Así es que se lo voy a encomendar a ustedes. El ángel de Jehová viene y le entrega a esta familia un niño llamado Sansón. Sansón es como uno de nuestros hijos. Nuestros hijos han sido consagrados para Dios. El Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, Dios, la mano de Dios forma el corazón de ese niño y lo encomienda a esa familia. Te entrego este niño. Este niño está consagrado para Dios. Va a tener una señal. Y la señal era su pelo, su cabellera. Pero tristemente este muchacho llegó a la adolescencia. Y cuando él está por los 15, 16 años, empieza a mirar las mujeres filisteas. Y él se enamora de las filisteas. Llega donde su papá. Y su papá le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te has enamorado de estas mujeres? Es que es la que me gustan. Pero ay, ¿por qué no buscas algo entre tu pueblo, entre la iglesia? Es que en la iglesia no hay nada bueno. Y se enamora de las filisteas. Su papá no tenía ningún poder para cambiar a ese niño. No tuvo ninguna influencia en ese niño. Su papá temprano en la mañana tenía que ir al campo a sembrar. Nunca se llevó a su niño para platicar la realidad de la vida. Hijo, Dios te consagró. Tú no puedes vivir para el mundo. Eres alguien especial. Nunca lo hizo. Llegó el día en que este muchacho puso su corazón en las mujeres y poco a poco terminó en las piernas, dormido en las piernas de una mala mujer llamada Dalila. Porque Dios le había dado una capacidad, un poder enorme, una fuerza sobrenatural. La mitología nos dice que Sansón era un hombre como un hombre musculoso. No, era un hombre corriente. La Biblia no dice que Sansón era un hombre físicamente fuerte. Era un hombre normal. Pero cuando el Espíritu estaba en él, nadie lo podía derrotar. Llegó el día donde poco a poco se fue acercando al mundo.
ya no estaba haciendo una diferencia. Sus papás no pudieron detenerlo. Y eso fue una consecuencia terrible. Se durmió en las piernas de Dalila y le dijo Dalila: ¿dónde está tu poder, hijo? Y engañaba a la mujer hasta que un día él entregó y le dijo la verdad: yo soy un muchacho que fui consagrado desde el vientre de mi madre. Soy un nazareo y tengo una señal, es mi cabellera. La mujer salió corriendo hacia su enemigo. Encontré el secreto de Sansón. Agarraron un machete y le cortaron la cabellera. Pero el versículo más aterrador está en el versículo 20 del capítulo 16. Dice la Sagrada Escritura: Sansón no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. ¡Qué cosa más terrible! Queridos hermanos, tenemos 5 hijos. Si hay algo que me aterra es esto. ¿Qué sintieron sus padres? ¿Qué habrán sentido cuando conversaba con su mamá? Este hombre le decía a la esposa: ¿qué pasó con Sansón? ¿Dónde perdimos la dirección? ¿Dónde fallamos? ¿Dónde el enemigo plantó esa cizaña en su alma? Y perdió la relación con Dios. El enemigo lo captura. La primera cosa que hizo, le sacó los ojos. Físicamente le sacaron los ojos. Ahora lo que hace es que le quita la visión a los jóvenes. Los jóvenes no saben qué quieren en la vida. Quieren el mundo. El anhelo más grande de un joven hoy es ser un youtuber. Ya no quieren ser ingenieros, ya no quieren ser doctores, ya no quieren ser enfermeras, quieren ser youtubers, TikTok. Eso es lo que quieren hacer, que hayan seguidores de ellos. No quieren ser algo en la vida. El dolor fue que le quitaron los ojos a Sansón. Y cuando el rey filisteo quería hacer una fiesta, llamaba a Sansón para que lo entretuviera. Y la vida de ese hombre fue aterrador. Ahora lo tenían dándole vuelta a una rueda de molino, con lágrimas en los ojos. Y sus padres sabían lo que estaba pasando. Sus padres estaban totalmente avergonzados. ¿Por qué permitimos esto? ¿Por qué no intervenimos? ¿Por qué no le estorbamos a nuestro niño? Y ahora están viendo la realidad, dándole vuelta a una rueda de molino. Y al final de sus días llama a un muchacho y le dice: muéstrame dónde están las columnas. Y ahí fue su último día. ¿Cómo es posible que hayamos visto esto como una historia simplemente y no como algo que toque nuestra vida? Seguimos funcionando sin notar que la gloria de Dios se fue. Yo les aseguro que si la presencia de Dios, del Espíritu Santo, saliera hoy de esta iglesia, nada cambiaría. Seguiríamos haciendo las mismas cosas. Seguiríamos haciendo los mismos programas. No sentiríamos pesar de que el Espíritu Santo salió. Seguiríamos divirtiéndonos. Hermanos, vengan a los matrimonios. ¿Por qué? Esto es lo que sucede. La cizaña contamina el ambiente espiritual y la tibieza apaga el fuego del Espíritu. Pero Jesús dijo: dejadlo crecer, todavía no lo corten. Y aquí es donde está el punto, hermano. O somos trigo o somos cizaña. ¿De qué lado nos vamos a poner? ¿Vamos a amar a Cristo con todo nuestro corazón o seguiremos amando las cosas de este mundo? Esta es la realidad.
¿Sabe por qué nadie predica esto? Porque si un predicador predicara esto, la gente se molesta el día de hoy. La gente se incomoda. La gente piensa, ese pastor nos vino a regañar. No, hermano, no estoy haciendo eso. Solamente siento mi corazón del dolor que produce el no caminar con Cristo. La decisión es de cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos en nuestra tibieza espiritual? ¿Seguiremos viviendo bajo una cultura que nos absorbe? ¿Usted cree que Dios lo trajo de México, de El Salvador, de Venezuela, solamente para ganar dinero aquí? ¿Para eso? No. Dios nos trajo aquí por una razón. Porque Él quiere salvar la iglesia de los Estados Unidos. Y ellos ven en la iglesia hispana que hay fuego, que hay deseo. Pero lo hemos perdido, en la realidad lo hemos perdido. La solución sigue siendo la misma: arrepentimiento, oración, santidad, ayuno, volver a la palabra, volver al fuego del Espíritu. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Hay tanta advertencia. Maduremos en la palabra. Ame a sus hijos. No, que no sean como el mundo. Mire, Dios llamó a Moisés para salvar a un pueblo que estaba esclavo. Pero en el capítulo siguiente, después que Dios lo llama, y él dice que es un tartamudo, Dios lo quiere matar. Dios lo quiere matar. ¿Cómo es posible esto? Yo no entendía esto. ¿Cómo Dios lo llama al ministerio y en el capítulo siguiente lo quiere matar? ¿Por qué? ¿Por qué lo quiere matar? Se está muriendo de fiebre. Y su esposa Séfora se da cuenta de algo que ninguno de nosotros ha entendido. Se da cuenta que su hijo no tiene una señal. Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, tu hijo no tiene una señal de Cristo. Él no le había hecho el pacto de la circuncisión. Ella era un adolescente. Y Gersón, el hijo de Moisés, no tenía ni una sola diferencia con el mundo. Se habían criado en Moab, pero no había una sola diferencia. Eran iguales. No había una señal del pacto. Ese pacto de la circuncisión, ahora el apóstol Pablo dice que Dios nos ha circuncidado en el corazón. Nuestros hijos no tienen amor por Dios. No quieren a Dios. Ellos, mientras están bajo nuestra cobertura, van a venir con nosotros a la iglesia. Porque saben que van a perder su teléfono, van a perder su dinerito. Pero en medio de nuestros ojos se están perdiendo. Y no estamos haciendo nada. Esos niños que un día los tuvimos en los brazos, que estuvimos con ellos en el hospital, que estuvimos con ellos el primer día de la escuela, que los vamos a traer a la escuela. Esos niños crecieron y se convirtieron en adolescentes. Y ahora cambió su corazón. No solo físicamente, cambió su corazón también. Ya no los puede exhortar, ya no los puede enderezar. Esta es la realidad. Por eso, hermanos, Dios está buscando una iglesia que sea trigo, pero trigo sin cizaña. Y el versículo 43, con eso termino, dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos, estos justos, no son solamente los que asisten a la iglesia, son aquellos que viven para Dios. No somos una iglesia perfecta, pero somos una iglesia llena del Espíritu Santo. En medio de esta generación tibia, Dios todavía está levantando trigo verdadero, hombres de oración, mujeres llenas de fe, jóvenes consagrados, familias santas, ministros con integridad,
y familias piadosas. Dios todavía sigue buscándolos y sigue enviando su palabra. Por eso, hermano mío, la pregunta es, ¿soy trigo o soy cizaña? Ambos tienen un camino al final y un destino. Por eso, con todo mi corazón, yo les exhorto a que nos volvamos a Dios. Vamos a orar al Señor. Démosle gracias por su palabra. El tiempo se ha sobrepasado, pero es importante entender el mensaje de Dios para este día. Amante Dios y Padre eterno, yo reconozco, Señor, lo difícil que es compartir una palabra que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Reconozco, Señor, que no es fácil, pero también tenemos la responsabilidad de compartirla. Yo quiero presentarme delante de ti, Señor, Padre, como un hombre totalmente necesitado de ti, lleno de ese deseo de que tú puedas llenar nuestro corazón con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil. El mundo nos está absorbiendo. Hemos perdido nuestro testimonio. Hemos perdido nuestra vida con Dios. Hemos dado mal testimonio. Pero te pido, Padre Santo, que nos ayudes a traer sobre nosotros un arrepentimiento genuino, un quebrantamiento al corazón humano. Porque la otra cosa que nos va a dar es un endurecimiento del corazón. Yo te suplico que nos ayudes, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tu gracia divina venga con cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido en el sagrado, bello y poderoso nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén, queridos. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.